Hemos estado en nuestra iglesia en la etapa, en el mes de Navidad, en diciembre. Hemos predicado una serie que le hemos titulado Buenas Noticias, basado en Lucas capítulo 2, versículo 10, cuando el ángel se aparece a los pastores y le dice, les traigo buenas noticias, que será de gran alegría para todo el pueblo. Entendemos que el evangelio es precisamente eso, buenas noticias. Y hemos visto ya dos buenas noticias, o tres en realidad. La primera fue Dios escucha nuestras oraciones. La segunda la vimos basado en el nombre de María. Fue el título del sermón, María, pero en la persona de María vimos cómo Dios está siempre en control. Y segundo, tenemos su favor y Él está con nosotros. Son promesas preciosas. Promesas que el Señor siempre va a cumplir, son buenas noticias y son buenas noticias sí también para ti y para mí hoy. La noticia de la cual les quiero hablar hoy es que hay esperanza. Hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces buscamos allí en Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 3 hasta el 5. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera del 1960. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Así que ayúdenme a orar. Amante Rey, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este año. Gracias. Tú sabes, Señor, que no nos acreditamos de nada de lo que tú has hecho porque has sido tú, Señor. Tuya es la gloria porque solamente tú la mereces. Solamente tú has hecho lo que has hecho entre nosotros y ningún hombre se lleva el crédito, Señor. Ahora esta tarde estamos aquí, Señor, para aprender de ti. Necesitamos oír de ti, queremos oír tu voz, Señor. Y hoy es un día especial para muchos de nosotros por ser el último domingo del año. Queremos rogarte que nos hables hoy, que nos enseñes hoy, que quites toda distracción, que nos ayudes, Señor, a oír tu voz. No oír solamente el sonido de las palabras, sino oír, Señor, lo que tú estás diciendo a cada uno de nosotros hoy. Te rogamos esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, a quien amamos. Gracias, papá. Amén y amén. Puede sentarse. Como les decía, hoy quiero hablarles bajo el tema Hay esperanza. Esa es la buena noticia de hoy. Y creo que es muy bueno que podamos entender, podamos saber, podamos salir de aquí hoy con una esperanza sólida. Tristemente hay muchas personas que la única esperanza que conocen es la esperanza de la loto, es la esperanza vacía, es una esperanza que no tiene base ninguna, es una esperanza que espera algo bueno pero sin base. No hay una base sólida por la cual esa persona está esperando lo que espera, y así muchas personas viven hoy, así el mundo vive hoy, esperando gran cosa, pero si le preguntan por qué lo estás esperando, porque lo estoy esperando, porque lo deseo, porque lo quiero. De modo que muchas veces la base de la esperanza se convierte simplemente en el deseo o en la necesidad. Y el deseo y la necesidad cambian y son simplemente una base muy vacía, si eso tiene algún sentido. Son una base que no es legítima para una esperanza sólida. Quiera Dios que al salir de este lugar en esta tarde usted salga de aquí lleno de esperanza y lleno de una esperanza sólida, lleno de una esperanza que tiene convicción, que tiene futuro, lleno de una esperanza verdadera, lleno de una esperanza viva. En las palabras del apóstol Pedro, una esperanza viva. Eso es lo que todo creyente debe y puede tener, una esperanza viva. De modo que si usted es creyente y hasta hoy ha tenido una esperanza así como que a veces le cambia,
y usted no está totalmente seguro de qué esperar de parte de Dios, yo quiero pedirle que usted abra su mente, abra su corazón y hoy pueda salir de aquí lleno de una esperanza completa, real, verdadera, sólida. Una esperanza viva. Y para hablar un poquito de esperanza, simplemente de la esperanza como experiencia, no como concepto, no soy filósofo, así que no quiero hablar mucho del concepto de esperanza, pero sí quiero hablar de la experiencia de esperanza porque creo que todos conocemos cómo se siente, cómo se experimenta la esperanza. Creo que los niños también sienten eso naturalmente. Un niño naturalmente espera que tú le des de comer a cierta hora, espera cierto cuidado, tiene una esperanza. De modo que todos hemos experimentado la esperanza, sabemos cómo se siente. Yo quiero simplemente hablar de algunas verdades, no necesariamente extraídas del texto bíblico, sino traídas de nuestra experiencia en general, y usted se va a sentir como en casa con estos principios o con estas verdades que sí, por supuesto, también tienen un fundamento bíblico, pero en este caso no son extraídas. No estoy haciendo exégesis cuando hablo de estos aspectos de la esperanza como experiencia. Y lo primero que vemos de la esperanza como experiencia es que la esperanza tiene raíz o se alimenta de una promesa. No hay alguien que en su juicio cabal conscientemente espere algo que no le ha sido prometido. Y si alguien tiene ese tipo de esperanza, pues es simplemente una esperanza vacía, una esperanza insólita, una esperanza que no tiene sentido porque está esperando algo que no le ha sido prometido y por lo tanto no le será entregado. Toda esperanza es alimentada, tiene raíz en una promesa. Y nosotros los que estamos casados conocemos de la promesa que hacemos en el matrimonio. Si usted espera que su cónyuge le sea fiel, que su cónyuge esté ahí con usted en el tiempo de la enfermedad, es porque en una ocasión ese cónyuge le prometió en el altar frente a Dios y frente a muchos testigos que en el tiempo de salud y en el tiempo de enfermedad, que en la riqueza y en la pobreza, esa persona estaría ahí contigo, de modo que usted está esperando. Su esperanza es que en ese momento la persona esté ahí cumpliendo con lo que ha prometido. La esperanza siempre tiene raíz en una promesa. Cuando usted está viajando en avión, usted tiene la esperanza de llegar al otro lugar porque le han prometido que tal avión, el avión en el cual usted se subió, va hacia el lugar donde usted va. Y las personas que lo están conduciendo están capacitadas para llevarle hasta allí. El equipo, el avión como tal, la maquinaria está preparada para llevarle hasta allí. Usted tiene esperanza de que usted va a llegar al lugar. ¿Por qué? Por una promesa. Y todos conocemos acerca de promesas en el salario. Cuando usted sale de su trabajo el viernes y usted recibe el pago el viernes, si usted espera, si tiene direct deposit o depósito directo, que en su cuenta bancaria esté la recompensa de su empleo. Usted tiene esperanza en algo solamente y cuando ese algo le ha sido prometido. Entonces, usted tiene razones para esperar eso. Y así mismo es nuestra esperanza en Dios. Nuestra esperanza en Dios está basada en sus promesas. Y de hecho, creo que es una buena oportunidad para aclarar que usted tiene que conocer exactamente qué es lo que Dios promete. Hay muchas personas hoy que están esperando algo que Dios no le ha prometido y están esperando en Dios, pero Dios no le ha prometido eso. Y como Dios no le ha prometido eso, simplemente eso no va a ser recibido. Usted va a ser decepcionado, pero por sus mismas ilusiones, nunca por el Dios de la palabra, nunca por el Dios de la promesa. Dios es fiel y todo lo que Él promete, Él lo cumple. De modo que si usted está esperando por algo, quizás es tiempo de revisar si ese algo es algo que verdaderamente, bíblicamente, el Señor ha dicho, el Señor ha prometido. Y hoy en día han surgido muchos llamados ministros, muchos llamados pastores, muchos llamados de todo tipo de títulos, prometiendo cosas así por la libre como si Dios fuera un juguete. Y a raíz de eso hay tantas personas esperando por cosas que Dios jamás ha prometido. Me encanta como el apóstol Pablo lo pone, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz, Él siempre cumple su promesa.
Y esa es la base de nuestra esperanza en el Señor. Lo segundo que queremos ver acerca de la experiencia de la esperanza es que la esperanza te activa, te moviliza y hace que venzas los obstáculos que estén en el medio. ¿Usted ha visto algún pescador durmiendo? No, él está esperando. Está movilizado, está atento, está al tanto. Tomó acción. Se compró una vara de pescar, compró la carnada y fue allí al lugar específico y comenzó a pescar. ¿Por qué? Porque tenía una esperanza. La esperanza es obtener el beneficio, pescar. Asimismo, el cazador está activado, está movilizado, hace algo. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza. La esperanza te moviliza y hace que venza cualquier obstáculo. A la persona que realmente espera algo, hace algo para conseguir eso. ¿Sí? Y viceversa, también ocurre lo opuesto. Cuando alguien no tiene esperanza, pues te paraliza. Usted quiere ver a una persona que no hace nada, una persona que no tiene esperanza, una persona que ha perdido la esperanza. Y tristemente hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, que han perdido la esperanza. Y eso explica por la condición en que están. Eso explica su estado es paralizado. No hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque ha perdido la esperanza. Pero vamos a aprender que nuestra esperanza en el Señor es segura, está sólida. Podemos estar siempre confiados en Él. Es una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro. Y lo segundo, y no quiero hacer mucho énfasis en este punto acerca de la experiencia de la esperanza, es que tu esperanza dice mucho de tu carácter y de tus valores. Se lo voy a dar así nomás, no quiero entrar en ese punto porque es más filosófico y no quiero emplear el tiempo en eso. Pero es cierto que la esperanza dice mucho de quién tú eres y de tus valores. Ahora quiero hablarles de la esperanza bíblica. Vemos la experiencia de la esperanza en general. Y sí vimos cierto aspecto de la esperanza bíblica, pero la esperanza que habla la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a través de todo el Antiguo Testamento, y voy a hacerlo lo más breve posible, y veamos cómo luce la esperanza en el Antiguo Testamento, cómo se manifiesta la esperanza en el Antiguo Testamento. Y como vimos, siempre la esperanza está atada a una promesa. Y cuando usted abre su Biblia en el primer libro, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Perdón, antes de eso, Génesis capítulo 3. Yo sabía que estaba medio perdido. Génesis capítulo 3, versículo 15. Aparece una de las primeras promesas en la palabra de Dios que afecta a tu vida y mi vida hoy. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y usted que conoce la palabra de Dios entiende y sabe que esta promesa habla exclusiva y específicamente acerca de Jesús. Es la primera promesa mesiánica en que nos dice que el Señor Jesús, que vendría de la Virgen, que vendría de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, representando a Satanás, ilustrando la victoria de nuestro Señor Jesús por encima del príncipe de las tinieblas, de Satanás, que de hecho jamás es competencia con el Señor. Jamás es competencia con el Señor. No pelean en la misma categoría. Él es creado y tiene poder, pero no es todopoderoso. El Señor es no creado, es creador y Él es todopoderoso. Jamás pelean en la misma categoría. Jamás. Y en este contexto tenemos la primera promesa, incluso la primera promesa mesiánica. Ahora quiero que vayamos un poquito y pensemos un poquito más profundo en esa promesa, por supuesto dada a Eva. ¿Cómo se habrá sentido Eva después de esa promesa? Bueno, lo más lógico es que esperara que su hijo aplastara la cabeza de la serpiente y liquidara la obra del maligno, liquidara la obra de Satanás. Es lo que usted pensaría normalmente cuando le hablan de el hijo. Va a aplastar la cabeza. ¿Qué usted piensa? Su hijo. Yo creo que evidentemente ella pensó así. Pero su hijo fue Caín, y Caín hizo las cosas peor. Todos sabemos que Caín mató a Abel. Las cosas se pusieron peor.
Y después en la generación de Noé, el pecado continuó. Esa serpiente todavía estaba vivita y coleando, como decimos en mi país. El pecado estaba abundante. La generación de Noé era una generación perversa que no quería prestar atención al Señor, y no es coincidencia que la palabra nos enseña que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, cuando las personas están haciendo su vida. Bebiendo y comiendo y dándose en casamiento no necesariamente indica algo pecaminoso, indica la vida regular. Todo el mundo come, se casa, porque las personas nos casamos, ¿verdad? Los que queremos matrimonio. Y tenemos una vida normal. Lo que está hablando es que las personas estaban ignorando al Señor. Había pecado. Ese es el pecado mayor que puede cometer una persona: ignorar al Señor, no creer en el Señor. Y vimos cómo esa generación pasó y después vino Babel y el pecado continuó. ¿Y dónde estaba la promesa? Me pregunto yo. La promesa a Eva, la promesa de esta simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Dónde estaba esa promesa? Me imagino se preguntaba Eva. La primera promesa mesiánica. Pero vemos también en la palabra, en Génesis capítulo 12, ahora sí vamos al capítulo 12, versículos del 1 al 3. Una promesa que también nos abarca a ti y a mí hoy, aunque fue dada hace muchos años. Y es la promesa del Señor a Abraham. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, o una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda promesa del Señor. Pero de nuevo tenemos que preguntarnos cómo es que Abraham, a quien conocemos hoy el padre de la fe, por muchos años lidió con esta promesa. Cuando veía a su esposa estéril envejecer y él envejecer, ¿qué habrá pensado Abraham? ¿Dónde estaba la esperanza de Abraham? Por supuesto, estaba en la promesa y podemos verlo, y él lo comprobó con su experiencia a lo largo de la historia y su relación con el Señor. Pero no fue una experiencia fácil, no fue una experiencia que el Señor le prometió hoy, al otro día ya el Señor había hecho, como a veces pensamos que Dios actúa, estilo microwave. Todos sabemos que no es así, ¿verdad? Me encanta ver cómo Abraham murió sin ver la gran parte de esa promesa. Sí, Abraham llegó a tener su hijo, por supuesto, Isaac, el hijo de la promesa, no Ismael, Isaac, que era lo que Dios había prometido. Lo otro fue un invento de él. Y por eso están los musulmanes aquí hoy, los hijos de Ismael. Y por eso hay el caos que hay hoy, por una falta de fe, por una falta de esa esperanza. Los hijos de Ismael son los musulmanes hoy, y por eso hay el conflicto que hay entre ambas religiones y entre ambos pueblos hoy. Pero el hijo de la promesa vino de una mujer, Sara, que era estéril, y Dios se glorificó en Sara. Pero hasta el entonces me imagino que la pregunta de Abraham era: ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está el Dios que me prometió todo esto? Después que yo salí de mi tierra, de mi parentela, y después que yo hice tantas cosas, ¿dónde está Dios? Y vemos cómo Abraham conoce a, por supuesto, su hijo Isaac. Y la promesa era una gran descendencia, era tierra, y también era que él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Una gran descendencia, tierra y bendición a todas las naciones de la tierra. Y me cansa mucha atención cómo es que Abraham se casó con una mujer y la mujer era estéril, Sara, y también Isaac se casó con Rebeca y Rebeca también era estéril. La oposición a lo que Dios promete, pero qué bueno es ver que Dios es Dios,
Y nada ni nadie lo cambiará jamás. Es por eso que usted, si su esperanza está puesta en el Señor, verdaderamente, bíblicamente, usted puede estar seguro, usted está tranquilo. Usted vive lleno de esperanza, una esperanza viva, porque Dios es el objeto de su esperanza y Dios no cambia. Él es inmutable, Él es siempre fiel, Él siempre será fiel. Y Jacob, el hijo de Isaac, se casó con Raquel. Raquel también era estéril, aunque después, por supuesto, dio a luz. Y vemos la descendencia de Jacob, las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Y vimos cómo Dios finalmente le da a ese pueblo de Israel la tierra prometida. Cómo Dios finalmente le da a Israel la tierra prometida. Vemos cómo ese pueblo de Israel termina en Egipto. Y todos conocen la historia. Quiero ir a través de todo el Antiguo Testamento para ver cómo luce la esperanza, cómo lució la esperanza en los años pasados para tener verdaderamente una imagen bíblica de lo que es esperanza. Sí, finalmente estaban todos los hijos, como que ya estaba tomando forma esa promesa. Ya no era solamente uno, sino que había una generación y estaba creciendo esa generación. Se estaba visualizando lo que Dios había prometido, pero ahora entran en Egipto. En cautiverio en Egipcio por el pecado y por muchas cosas que hacía el pueblo de Israel. Y de allí en Egipto Dios los libera, Dios los saca de Egipto y los saca con muchos milagros, con poder. Y después de 40 años sí los lleva finalmente a esa tierra prometida. Y allí en la tierra prometida pasaron muchos años, no 70 años. 70 años es el cautiverio babilónico. Pero el pueblo siguió pecando y pecando y pecando, de modo que aunque ya básicamente las dos primeras etapas o dos primeras partes o aspectos de la promesa estaban cumplidas, la generación y la tierra. Pero hubo algo que no se había cumplido, y es que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y vemos cómo el pueblo de Israel, en quien debía cumplirse esa promesa, fue un pueblo tan rebelde y tan pecaminoso. Dios lo sacó con grandes milagros, con poder, con gloria de la tierra de Egipto. Y aún así el pueblo siguió pecando. Y como consecuencia terminaron siendo cautivos en Babilonia. 70 años en Babilonia. Yo me pregunto de nuevo, ¿dónde estaba la promesa de Dios? ¿Dónde estaba anclada la esperanza de este pueblo? ¿Qué sustancia alimentaba, qué promesa alimentaba la esperanza de este pueblo? Después de ese tiempo regresaron y experimentaron libertad por cierto tiempo, y entonces vino el Imperio Romano, bajo el cual vino Cristo. Y yo me imagino el pueblo de Israel, los líderes de Israel preguntándose, ¿dónde está la promesa? Sí, ya somos un pueblo, ya tenemos tierra, pero ¿qué si ahora estamos siendo gobernados por Roma? Pasaron tantos imperios, sirio, babilónico, romano, y el pueblo de Israel cautivo. ¿Cómo es que siendo cautivo podían ser benditas en el pueblo de Israel todas las naciones de la tierra, si el pueblo de Israel vivía en pecado y vivía en cautiverio? ¿Cómo pudo ser posible? ¿Dónde está la promesa? Bueno, por supuesto la promesa se cumplió en Cristo. Y cuando usted analiza el Antiguo Testamento completo y ve la imagen de la esperanza en el Antiguo Testamento, al menos yo he aprendido algunas cosas, y estas son algunas de las cosas que he aprendido cuando miro a esta imagen de la esperanza en el Antiguo Testamento. Y lo primero es que en la historia de la redención, de la relación de Dios con el hombre, la única esperanza ha sido siempre Cristo. La única esperanza ha sido siempre Cristo. Cristo es el centro del Antiguo Testamento. En Él es que se cumple la esperanza. En Él es que este pueblo de Israel recibe finalmente la promesa hecha a Abraham. En quien único es bendito todas las familias de la tierra es precisamente en Jesús. Y esta es la única manera en la que
la descendencia de Abraham llegaría a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, por supuesto, los que no llegaron a conocerlo, es decir, hasta el tiempo de Jesús, todos estos patriarcas, todos los hombres de Dios, murieron esperando esa promesa. Pero murieron llenos de esperanza. Murieron esperando. Murieron llenos de esperanza. Yo quisiera el día que me toque, el día que el Señor me llame, morir así, lleno de esperanza. Eso cambia la vida. Cuando hay alguien lleno de esperanza, vive una vida diferente a aquel que no tiene esperanza. Lo segundo que aprendo de todo esto es que, aunque nuestra experiencia nos diga lo contrario, recordemos que todos ellos, hasta el tiempo de Cristo, murieron sin ver cumplida la promesa completa. De modo que la pregunta siempre estuvo ahí. ¿Y qué de la promesa? ¿Y qué de la promesa? ¿Y dónde está el Dios de la promesa? Y claro, en el periodo de vida de cada uno de ellos, ellos no pudieron llegar a ver el cumplimiento de la promesa completa. Pero tú y yo, que tenemos la historia, tenemos el Antiguo Testamento y miramos atrás, podemos ver cómo Dios sí cumplió en todo momento esa promesa. De modo que aprendemos que, aunque nuestra experiencia nos diga lo contrario, Dios siempre cumple su promesa, lo único que es a su tiempo. Es a su tiempo. Dios hace las cosas cuando Él quiere porque Él es Dios. Y Él no está forzado a hacerlo cuando nosotros queremos. Y lo último es que Dios cumple sus promesas en formas no reconocibles para el que no le conoce. Y el que no le conoce es el que no espera en Él. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué aprendo esto del Antiguo Testamento? Porque el Señor estuvo ahí en todo momento cumpliendo, sí en su agenda, sí en su tiempo, lo que Él había prometido. Y muchas personas jamás notaron eso. Muchas personas, como le decían al salmista David, ¿dónde está tu Dios? Cuestionan si Dios verdaderamente es fiel. Quizás tú en un momento has cuestionado la fidelidad de Dios. ¿Es Dios verdaderamente fiel? Él me prometió esto. ¿Será Él verdaderamente fiel? Y sí, Dios es fiel, pero muchas veces la persona que no espera en Él y la persona que no le conoce no va a reconocer la promesa. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Jesús. El cumplimiento de la promesa estaba en Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, en una ciudad pequeña, en un establo lleno de vacas y caballos. Allí no estaba todo el pueblo de Israel esperando la promesa. Jesús estuvo allí 33 años, 3 años de un ministerio completo, público, en que todo el mundo el pueblo judío conoció al Señor Jesús. Sin embargo, muchos de ellos están todavía esperando un Salvador, todavía esperando el cumplimiento de la promesa, cuando la promesa se cumplió ya frente a sus ojos. Y yo creo que hoy, entre nosotros, también pasa eso. Aquella persona que no está conectada con el Señor, aquella persona que no tiene una relación con Dios, aquella persona que no conoce a Dios, Dios cumple su promesa enfrente de sus ojos y la persona ni se entera. Y sigue pues cuestionando, ¿y dónde está el Dios de la promesa? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si conocemos a Dios, si tenemos una intimidad con Dios, vamos a ver la mano de Dios obrando. Vamos a poder tener visión espiritual y reconocer cómo Dios cumple siempre su promesa. Y en el tiempo de la Navidad, en los mensajes que hemos predicado, ya hemos visto eso claramente. ¿A través de quién vino Juan el Bautista? De Zacarías y Elizabeth. ¿Y quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Después de 400 años de silencio, había un hombre que todavía estaba esperando a Dios, que era temeroso de Dios, que buscaba del Señor, que le servía al Señor. Eso es esperanza. Eso es conocer a Dios. Ese fue el que Dios llamó y le dijo, tu petición ha sido respondida, tendrás a luz un hijo, aunque, de nuevo, la esterilidad está ahí. Y así vino Juan el Bautista. Glorioso, tremendo. En las palabras del mismo Señor Jesús, nacido de mujer, no ha habido otro mayor. ¿Y qué podemos decir de la madre de Jesús? Alguien que tenía, como vimos en el sermón pasado, María, una disposición, aquí estoy, hágase, no importa las consecuencias, no importa si me matan, hágase conmigo como Él quiera. Alguien que está esperando, alguien que conoce al Señor. Esa es la imagen que vemos en el Antiguo Testamento acerca de
la esperanza. Así lució la esperanza en el Antiguo Testamento. Ahora, notemos algo poderoso, algo tremendo, y algo que el apóstol Pedro entendió y vivió, se hizo parte de su experiencia, y por eso el apóstol Pedro puede decirnos lo que él nos dice. Sí, inspirado por el Espíritu Santo, pero también su experiencia está allí, inscrita en esta palabra. ¿Qué conoció el apóstol Pedro? Bueno, por supuesto, conoció la esperanza viva, conoció a Jesús. Pero el apóstol Pedro también conocía la palabra, él conocía las promesas. Y hay por lo menos, en el Antiguo Testamento, hay por lo menos unas 350 promesas mesiánicas que se cumplieron en Jesús. ¿Qué significa eso? Eso significa que por un periodo de más de 1400 años, 350 promesas de diferentes profetas en diferentes tiempos, en diferentes lenguajes, en diferentes ocasiones, se dieron más de 350 de ellas y todas esas se cumplieron. Dadas en un periodo de 1400 años, se cumplieron en 33 años en la persona de Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Se cumplieron en la persona de Jesús. Pedro conoció a Jesús. Yo quiero que entendamos un poquito por qué Pedro vivía lleno de esperanza. Cuando usted examina la persona de Pedro y usted conoce quién es Pedro, Pedro, por supuesto, es llamado por el Señor Jesús. El Señor lo llamó al ministerio. Y vemos que Pedro era una de las personas más parecidas a ti y a mí. Si es que tú te identificas con él, yo me identifico 100% con Pedro. Pedro era el más imperfecto, posiblemente, de los discípulos, de los apóstoles, el impulsivo, el que tenía falta de carácter. El que le faltaba carácter, tenía faltas en su temperamento. Pero sin embargo, Dios lo llama. Porque Dios no está llamando a personas completas, sino que está llamando a personas incompletas para hacerlos completos en Él, para glorificarse en Él. Él es Dios. No se trata de ti, no se trata de mí. No hay hombres grandes, hay un Dios grande que llama a hombres comunes y corrientes. Y el Señor llama a Pedro y a pesar de todas sus dificultades, y podemos nombrar la más grande de ellas, negar 3 veces al Señor Jesús y decir palabras como, a ese hombre ni lo conozco. No sé quién es. Un extraño, yo no sé quién es. Pero aún así, el Señor le perdona. ¿Cómo es que alguien como Pedro, después de haber tenido una experiencia como la transfiguración, en que va con el Señor y en su cara, en su presencia el Señor se transfigura y viene Moisés y Elías y ve la gloria misma de Dios y Él lo dice en su carta o en sus cartas? Pero él conoció esperanza porque él sabía que el Dios que lo llamaba o el Dios que lo llamó no cambia. Él recibió el perdón del Señor y en 3 ocasiones el Señor le restauró el ministerio al cual le llamó cuando le dijo 3 veces, ¿me amas? Y después le dijo, pastorea mis ovejas. Él conoció la esperanza viva, él conoció a Jesús y conoció la esperanza que había en él, una esperanza sólida. Dios no hace planes y Dios no hace promesas que Él no pueda cumplir. Si Él ha prometido algo, Él siempre lo va a cumplir y esa es la base de nuestra experiencia. Ahora hay algo muy importante también que vemos en la vida de Pedro y que Pedro lo vivió y que tú y yo podemos y debemos vivirlo. Y es la garantía. Usted sabe, usted ha hecho negocios, ¿verdad? Usted ha firmado un contrato de un carro, de una casa. Y usted sabe algo que se conoce como el down payment, el pago de adelanto. Y ese pago de adelanto le da la garantía al prestamista que usted le va a pagar, ¿verdad? Si no hay algo colateral que garantice el préstamo, pues simplemente el prestamista no le presta. Él quiere una garantía. Entonces, además de las más de 350 promesas cumplidas en la persona de Jesús, ratificadas en Cristo, que Él es fiel, que Dios es siempre fiel, ahora hay algo más, que es una garantía de lo que está por venir para nosotros, de lo que hoy es para ti y para mí, la promesa o la esperanza gloriosa. Y está allí en Efesios. En este caso es el apóstol Pablo quien escribe.
Puede ir conmigo a Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14. Efesios 1, del 11 al 14. Dice, en él, hablando de Jesús, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Se da cuenta cómo la esperanza está tan claramente dibujada, está tan claramente allí? Voy a leerlo de nuevo. En él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, esto es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está hablando de lo que viene en el futuro. De modo que tú y yo también hoy vivimos por esperanza. Tú y yo, los que creemos en el Señor Jesús, los que les pertenecemos a Cristo, los cristianos, vivimos llenos de esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro presente no es el final. Usted sabe que si usted es creyente, si usted es cristiano, lo que usted vive, por bueno que sea, y de nuevo yo soy un defensor de que la vida cristiana, con todos los dolores de la vida cristiana, es el mejor estilo de vida siempre. Es por eso que el cristiano puede festejar como hemos hecho en las parrandas, aunque sean las 11:30, eso es lo que los cristianos hacemos y nos gozamos y está bien. Ese es nuestro estilo de vida y es lo mejor, porque tenemos a Cristo. Amén. No se deje nunca menospreciar, usted es de los cristianos. No, este es el mejor estilo de vida. Yo tengo a Cristo y lo celebro 24 horas al día y punto. Disfrute la vida cristiana, vívala. No deje que nadie menosprecie ese estilo de vida, porque su estilo de vida es el mejor. Si usted vive de acuerdo a la palabra y si usted de verdad conoce al Señor, es lo mejor. No hay experiencia que supere a la experiencia de la vida cristiana. Pero aún eso, siendo lo mejor, escúcheme bien, no se compara con lo que ha de venir. Lo que nos espera a ti y a mí es algo glorioso. Es algo que en las palabras del apóstol Pablo no ha venido a mente humana, al corazón humano. Usted no sabe todavía la dimensión tan grande de lo que Dios tiene para ti y para mí. De modo que tú y yo también vivimos por esperanza. Tú y yo también vivimos por fe, vivimos por esperanza. Pero tenemos ahora algo más, además de las tantas profecías cumplidas y ratificadas en Cristo. Tenemos algo más, tenemos un down payment de la gloria que nos espera. Y ese down payment, esa garantía, es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo que te cambia, el Espíritu Santo que te transforma, el Espíritu Santo que rechaza el pecado, que la unción pudre el yugo, que no habrá pecado jamás que se pueda adueñar de ti. ¿Por qué? Porque la unción que está en ti, el Espíritu Santo que está en ti, pudre ese yugo. Esa es la gloria de la vida cristiana presente, la presencia del Espíritu Santo, que no se trata de tu esfuerzo, que no se trata de tu voluntad, sino que en ti habita la deidad, habita el Espíritu de Dios, que tú y yo somos aquí y ahora, siempre, a pesar de todas las cosas, el cuerpo de Cristo. Tenemos un down payment glorioso, un down payment tremendo, la misma naturaleza de Dios, Dios mismo entre nosotros. Y el apóstol Pedro, que conocía esto, no solamente la ratificación en la persona de Cristo de todas esas promesas cumplidas, sino que también la presencia del Espíritu Santo, la garantía de lo que ha de venir. Entonces le habla a esta iglesia. Y vemos la esperanza viva del creyente, que eso es lo que el apóstol Pablo habla allí en lo que leímos al principio, 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5, lo leo de nuevo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está describiendo lo que es la experiencia del cristianismo, lo que es ser creyente, lo que es ser cristiano, nacer de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, no ha nacido de Dios y no es de Dios. Para una herencia incorruptible, escuche las palabras, incorruptible, no hay nada que pueda corromper eso, nada. Es más que orgánico. Es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Usted cree que esto es la gloria? Disfrute la vida cristiana, pero esto no se compara con lo que en nosotros ha de manifestarse. Tú y yo tenemos que vivir siempre llenos de esperanza, una esperanza sólida, una esperanza segura, no tanto preocupado en las cosas materiales y pasajeras, sino en las eternas y gloriosas. Amén. Ahora, esas palabras, ¿a quiénes fueron dadas? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje de 1 de Pedro capítulo 1? Bueno, fueron dadas a extranjeros, lo dice en el versículo 1, 1 de Pedro 1. A los expatriados. Y usted y yo que somos inmigrantes, que no nacimos en este país, entendemos claramente cuál es el proceso cuando alguien es expatriado. Cuando alguien no es de ese lugar, usted dice, esta no es mi casa, yo no pertenezco aquí, estoy aquí por un periodo de tiempo. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro quería que la persona entendiera, que estamos aquí solamente por un periodo de tiempo, que este no es el final de nuestra faena, que este no es el final de nuestro peregrinaje, sino que estamos aquí por un periodo de tiempo, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora, pero mientras que estamos aquí, ¿cuál era la experiencia de la audiencia del apóstol Pedro? Bueno, era el año 63 después de Cristo. En el año 63 después de Cristo es cuando la iglesia sufrió quizás la persecución más aguda que ha sufrido, aunque en el presente también hay mucha persecución, quizás no tanto o tan aguda en nuestro país, pero en otros lugares sí. Todos los días hay personas que mueren por el evangelio. Y esta era la experiencia, esta era la audiencia, y es por eso que en esta ocasión se necesitaba tan grande la esperanza. En el año 63 o después vino Nerón. Usted sabe, usted conoce el software para quemar discos, que le pusieron Nero o Nero o Nerón en español. ¿Usted conoce por qué la historia, por qué un software para quemar es nombrado Nero o Nerón en español? Bueno, porque Nerón prendía a los cristianos y con los cristianos alumbraba las calles de Roma. En esta hostilidad es que el apóstol Pedro le dice a esta congregación de extranjeros, de peregrinos, estas palabras de esperanza. Ustedes tienen una esperanza viva. Su esperanza no está aquí en esta tierra. Su fin no está aquí en esta tierra. Las cosas materiales pasan. Usted ve a un creyente que toda la esperanza es material. Digo, pobrecito, no ha crecido. Olvídese de lo material, aunque es necesario, luche, trabaje, obténgalo, pero no tenga eso como su meta final, como si esa fuera la gloria. No hay gloria de hombre. No hay ningún edificio, ninguna experiencia humana que se compare con lo que nos espera a ti y a mí. Una experiencia gloriosa, incorruptible, inmarcesible, reservada eternamente para ti y para mí, segura en las manos de Dios. Ahora yo quiero hablarles de dos formas, de dos. Por supuesto, si hablamos de la forma en que esa esperanza luce en el futuro, la esperanza gloriosa que tenemos tú y yo, podemos estar aquí meses hablando de eso. Yo quiero hablar de dos formas en que se manifiesta esa esperanza para ti y para mí. Y la primera está reflejada allí en Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 25. Romanos 8, desde el 18 hasta el 25. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Usted sabe, cuando algo no se compara, usted no puede medir años luz. Hablando de segundos. No. Esa medida no sirve.
Usted no puede medir millas hablando de milímetros. No. Esa medida no sirve. Usted tiene que ir a una escala mayor. Está diciendo que lo que tú y yo pasemos hoy no se compara. Esa medida no se compara con lo que tú y yo vamos a vivir, que será glorioso. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con la gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Está hablando de la redención de nuestro cuerpo. Yo sé que hay muchos predicadores que prometen sanidad así a lo ligero. Y todos sabemos que no ocurre así. Les cuento, porque Dios no ha hablado así. Si Dios hubiera prometido sanidad para todo creyente, no hubiera ningún creyente enfermo, punto. Porque Dios es veraz, Dios es fiel. Usted tiene que definir claramente qué es exactamente lo que Dios ha prometido, porque eso es lo que usted puede esperar con toda certeza. Pero qué bueno que un día nuestro cuerpo será redimido. Si usted sabe, su cuerpo no es redimido todavía, su alma lo es. Usted es salvo. Pero su cuerpo todavía experimenta deseos que no son de Dios. Su cuerpo, mientras vivamos en esta carne, tiene la capacidad de la vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa, de pecar. Y por ahí vienen todas las consecuencias del pecado, incluyendo la enfermedad. Pero un día nuestro cuerpo va a ser redimido. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Nuestro cuerpo será redimido y entonces vamos a vivir la gloria del Señor como nos ha sido prometida, de modo que tú y yo todavía vivimos con esperanza. Amén. Quiero ir a otra manifestación de esa esperanza. Y esta es una quizás muy significante. Y es la esperanza de la restauración de nuestras relaciones. La restauración de nuestras relaciones. Casi todos podemos mirar atrás y hay alguna relación rota en el pasado, alguna relación rota con un amigo, con un familiar. De modo que vemos la imperfección de nuestras relaciones como seres humanos. Por mejor que sea nuestra relación como seres humanos, es todavía imperfecta. Y hay un pasaje que no quiero leerlo versículo por versículo, pero si usted toma nota y quiere anotarlo, le invito a que lo haga y que lo examine. Está en Lucas capítulo 20, versículos del 27 al 40. ¿Y qué pasa en esta ocasión? Los saduceos eran una secta de judíos que no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Y ellos intentan, frescos que son, o necios que son, porque hacer esto era un atento vacío y ilógico, atentan cuestionar la sabiduría y la inteligencia y la omnisciencia de Jesús. Y por supuesto Jesús quiere honrar el Antiguo Testamento y ellos quieren que el Señor llegue a decir que la resurrección está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. No hay una cita clara, directa, que hable de la resurrección en esos libros. Y es por eso que los saduceos no creían en la resurrección. Y por eso le traen esta historia a Jesús. La historia, escuche como yo lo puse en mis notas. Y aquí le estoy revelando un poquito de la experiencia del pastor. La esperanza para nuestras relaciones
Y habla de los saduceos, la resurrección y una mujer matamaridos. Una mujer matamaridos. La historia que presentan los saduceos a Jesús es que había una mujer pues, que estaba casada con un hombre y según la ley judía, si tu hermano mayor muere, tú debías casarte con la mujer de tu hermano. Así que si yo fuera judío, estuviera muy pendiente de quién va a ser la esposa de mi hermano. Y muere el primero, esta es la historia hipotética que le ponen los saduceos a Jesús, y muere el primero y pues ahí va el segundo a casarse con la mujer. Y muere el segundo y ahí va el tercero a casarse con la mujer y así 7. Si yo soy el séptimo, no me agarra nadie, he hecho un patín tremendo de allí. Esa mujer matamarido no se casa conmigo. Pero en ese contexto, sí, jocoso, necio de parte de los saduceos, el Señor le enseña una lección tan poderosa y tan preciosa. Porque habla del matrimonio, por supuesto, esta mujer se casó 7 veces con los descendientes de este, o con la parentela de este hombre, su primer marido. De modo que ahí está ilustrada las relaciones humanas, las relaciones según tú y yo las vivimos hoy, que son todas imperfectas. ¿Ves? Son todas imperfectas. Quizás en esta semana que hay tantas familias juntas, usted ha hablado mucho de esas relaciones imperfectas. En mi caso, hemos hablado mucho de eso. Y lo que ellos no esperaban era la respuesta tan clara, tan precisa y tan gloriosa de Jesús. Me encanta cómo Jesús le responde. Es que cuestionar al Señor es de necios. Y así el mundo vive, cuestionando la fidelidad de Dios. Y hacer eso es simplemente una necedad. Y el que hace eso, lo hace como ciego, porque Dios es siempre fiel. Jesús le responde, bueno, primero, en el cielo no hay matrimonio. No decimos hasta que la muerte nos separe. Cuando la muerte nos separe, pues allá no va a haber matrimonio, porque la pregunta de ellos fue, cuando esta mujer resurreccione, cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser esposa en el cielo? Esta gente estaban locos. Jesús lo dijo, bueno, primero, para aclarar las cosas, esto es hasta que la muerte nos separe. Después de la muerte no hay casamiento. ¿Ok? Y después le dice, ¿no has leído que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y lo que eso significa es que para ese entonces Abraham, Isaac y Jacob habían muerto hace mucho tiempo. Jesús les está diciendo a ellos, sí, es cierto que no hay una frase literal en los primeros 5 libros de la Biblia que diga la resurrección va a ser así, 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 como si la tenemos en el Nuevo Testamento, en Tesalonicenses. Pero sí está la expresión en múltiples ocasiones que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una expresión muy conocida para todo judío, para los saduceos también. Y si Dios es el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, después que ellos murieron, entonces ¿Dios es Dios de muertos? No. Significa que ellos tenían vida, significa que hay resurrección, significa que hay veracidad en la resurrección. Y esta es la forma que el Señor vence el argumento de ellos. Pero hay algo más en cuanto a eso. Y es precisamente lo que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. La esperanza de la restauración de nuestras relaciones. Lo que el Señor le está diciendo es las relaciones que existen como resultado del matrimonio, los hijos, la familia y pues todo tipo de relación de amistad, demás y demás. Son relaciones imperfectas. Sí, el Señor las usó para popular la tierra, por eso nos equipó con todo lo que necesitamos para eso, para llenar la tierra, pero allá arriba la población no va a ser necesaria, allá arriba no hay matrimonio. Y las relaciones que vamos a tener allá arriba van a ser completamente perfectas. ¿Usted entiende lo que es perfectas? Yo muchas veces le he dicho esto a hermanos, y es algo que ha cambiado en mi vida, ¿ok? Tú y yo, si eres hijo de Dios, vamos a ser hermanos para siempre. ¿Usted me entiende? Para siempre. Entonces mejor que nos llevemos bien, ¿verdad? Para siempre. Si yo te hago algo, tienes que perdonarme. Y si tú me haces algo, tengo que perdonarte porque eternamente vas a estar al lado mío, me guste o no me guste. Allá arriba, yo voy a amar tanto a Joel Tantado como amo a mi esposa. Claro, no con el amor héroe, por supuesto, con el amor de Dios. Bueno, para que nadie se vaya por ahí a pensar, no. ¿Usted cree que el amor que usted siente por un hijo es lo máximo? Es la experiencia máxima de amor que podemos vivir en la tierra, ¿verdad? En el cielo usted va a amar a su hermano y su hermana
aún el que no le caía bien aquí en la tierra, superior a ese amor que usted tiene por su hijo, porque las relaciones van a ser perfeccionadas completamente en Cristo Jesús. Qué tremendo. El mundo vive sin esperanza. El ateo vive pensando que la muerte es el fin de la vida y por lo tanto hay que gozar la vida. Y yo quiero decirle, por más que la gocen, lo que puedan vivir, lo mejor que pueda vivir aquí los ateos, los que no tienen a Cristo, los que no tienen esperanza, eso es lo mejor que pudieron vivir, porque después, si no tienen a Cristo, les espera que el infierno. Pero tú y yo, no importa lo que vivamos hoy, esto no es todavía lo mejor está por venir. Una etapa en nuestra vida que va a ser para siempre, en la que habrá justicia eterna, en la que tú y yo vamos a disfrutar de salvación, vamos a disfrutar de una salud absoluta y completa y eterna, en la que tú y yo vamos a tener relaciones perfectas para siempre, y esa es la esperanza gloriosa del creyente, de los hijos de Dios. Ahora yo sé que usted se está preguntando, ok, pastor, está bien, es algo glorioso lo que me espera. ¿Y ahora qué? ¿Para qué me sirve esa esperanza hoy? ¿Cómo mi esperanza en algo futuro afecta a mi presente? Yo necesito a Dios hoy. ¿Y ahora qué? Vamos al versículo 5 de lo que leímos inicialmente. Primera de Pedro 1, versículo 5. Dice, lo leemos desde el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es para ti, nadie te la va a quitar. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí está la aplicación en el presente. ¿Se da cuenta cómo los otros textos hacen referencia al futuro? Este hace referencia al presente. Quiere decir que mientras esperamos en el Señor, mientras que confiamos en su promesa, mientras que estamos sólidos creyendo y esperando lo que Dios ha prometido para nuestras vidas, aunque usted y yo en esta vida no vamos a vivir eso, usted no va a vivir esa salud absoluta que algunos prometen para el presente. Olvídese de eso, todos nos envejecemos y nos duele aquí, nos duele allá, eso es ley de la vida y todo creyente también va a vivir eso. Pero mientras tenemos esa esperanza, mientras esperamos en lo que Dios tiene para nosotros, incorruptible, inmarcesible, incontaminable, el poder de Dios nos sostiene. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios? ¿Cuántos necesitan el poder de Dios hoy? ¿Estás esperando en el Señor? ¿En quién está puesta tu esperanza? Bueno, si tu esperanza está puesta en la cuenta de banco, si tu esperanza está puesta en tu salud, en tu empleo, en tus capacidades, bueno, buena suerte, pero si tu esperanza, está puesta en el Señor, la promesa bíblica es que aquí y ahora el poder de Dios te sostiene. El poder de Dios Todopoderoso me sostiene hasta que llegue ese día glorioso en que voy a recibir el total de la promesa de Dios. Yo no sé cuántos Abrahames hay aquí en esta tarde, pero esa fue la experiencia de Abraham. Murió esperando. Esa fue la experiencia, escúcheme bien, de todos los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, léalo completo. Todos murieron esperando lo que tú y yo tenemos a Cristo. Y aún así tú y yo tenemos que vivir también esperando esa esperanza gloriosa que nosotros ha de manifestarse. De modo que, iglesia, mientras esperamos, el Señor nos sostiene con su poder. Yo no sé lo que traiga el nuevo año para ti. Yo no sé lo que ha traído este año para ti, el 2015. Yo no sé si tú te has preguntado como Eva y la promesa que. No sé si te has preguntado como Abraham. ¿Cuánto va a tomar? ¿Cuándo viene la promesa? Yo no sé si tú has visto la experiencia del pueblo de Israel y cuándo vamos a hacer bendición para las naciones. Pero yo quiero decirte algo. Tú puedes estar absolutamente confiado en el Señor. Tu esperanza es sólida si tú estás esperando en las promesas de Dios. Tu esperanza es inmarcesible, es incorruptible, nadie te la puede quitar.
Porque es Dios quien promete y Dios no necesita consejo de nadie para cumplir lo que Él ha prometido. Lo que Él ha prometido, Él te lo dará. Así que mientras esperamos en el Señor con certidumbre, con plena confianza, Él nos sostiene con su poder. Vamos a estar puestos en pie.